Paz y bien, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar en esta oportunidad la tabla de frecuencia de datos agrupados para que puedas representar un conjunto de datos estadísticos en una tabla de frecuencia. Recordemos algunos conocimientos previos. Los conceptos de población, muestra y variable. Observa la gráfica. Población viene a ser un conjunto de objetos, personas, animales o situaciones. Es un conjunto bastante grande. De la población se extrae una muestra que viene a ser una parte representativa de la población. Y en la muestra se estudia una variable, que es una característica de la población. Las variables pueden ser cualitativas si indican una presencia o ausencia de una cualidad. Por ejemplo, el sexo es una variable cualitativa que puede ser masculino o femenino. El nivel socioeconómico, alto, medio o bajo, es otra variable cualitativa. Luego, las variables cuantitativas son las que se pueden expresar numéricamente. Si se puede expresar con valores enteros, será cuantitativa discreta o discontinua, y si acepta valores decimales serán continuas. Por ejemplo, la variable número de hijos se expresa con valores enteros, entonces es una variable cuantitativa discreta, y la variable talla se expresa con valores decimales, por lo tanto es una variable cuantitativa continua. Sencillo, básico, elemental. Ahora veamos cómo se construye una tabla de frecuencia de datos agrupados. Tenemos como ejemplo el conjunto de puntajes de un examen de admisión. En primer lugar, calculamos el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Observa el grupo de datos y busca el dato mayor y el dato menor. Si ya lo encontraste, es 97, que es el dato mayor, menos 13, que es el dato menor, igual a 84. Ahora, el número de clases que va a tener nuestra tabla se calcula con la raíz cuadrada del número de datos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Son 32 datos. Por lo tanto, la raíz de 32, que sale 5,65 y más decimales, lo redondeamos a enteros y sería igual a 6. Por lo tanto, nuestra tabla va a tener 6 clases. La amplitud de cada clase lo obtenemos dividiendo el rango, que en este caso es 84, entre el número de clases que calculamos 6. Y nos sale 14 como amplitud. Y finalmente la marca de clase se calcula con la semisuma del límite inferior y el límite superior. Veamos. Tenemos ahí la tabla de frecuencia. Y aquí en la primera columna las clases. ¿Cómo determinamos las clases? Empezando del dato menor, que es 13, le sumamos la amplitud que calculamos 14, 13 más 14 es 27. Entonces, la primera clase es la clase del 13 al 27. Luego, igualmente, empezamos con el 27, le sumamos 14 y tenemos hasta el 41, que sería la segunda clase. La tercera clase empieza en 41 más 14 y obtenemos 55. 55 más 14, 69, la cuarta clase. La quinta clase, 69 más 14, 83. Y la sexta clase, 83 más 14, 97. Así se construyen las clases. Ahora, la marca de cada clase es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces, en esta primera clase el límite inferior es 13, el límite superior es 27. 13 más 27, 40. Entre 2, 20. Y así calculamos lo demás. 27 más 41, 68. Entre 2, 34. Aquí 41 más 55, 96. Entre 2, 48. Y seguimos calculando. 55 más 69 entre 2.
nos va a salir 62. Para la siguiente clase obtendríamos 76 y finalmente 90. Siempre sumando los límites inferior y superior y dividiendo entre 2. Ahora vamos a determinar los datos de la frecuencia absoluta, que viene a ser el número de datos que corresponden a cada clase. Es decir, cuántos puntajes están entre 13 y 27, sin contar el 27, porque esto significa abierto, no pertenece el 27 al intervalo. Entonces, en esta primera clase estarán todas las notas del 13 hasta el 26 en este caso, ¿no? Muy bien. Contabilizamos, a ver, hay 2 datos, por lo tanto la frecuencia viene a ser 2. Para la segunda clase, de 27 al 41, contemos, ahí está marcado con amarillo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 es su frecuencia absoluta. Para la tercera clase, del 41 al 55, ahí está, contabilizamos con color verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, para la cuarta clase, del 55 al 69, ahí está con color celeste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para la quinta clase, del 69 al 83, hay 1, 2, 3 y 4, los de azul oscuro, 4. Y finalmente, del 83 al 97, los que no han quedado marcados, 1, 2 y 3. Listo. Ahora sumamos todas las frecuencias absolutas y nos debe dar el total de datos que tenemos para este estudio. Las frecuencias absolutas acumuladas se obtienen de la siguiente manera. Para la primera clase, el acumulado viene a ser 2. Para la segunda clase, hasta la segunda clase, sumamos su frecuencia 6 al acumulado anterior y tenemos 8. Hasta la tercera clase, el acumulado sería 10, que es su frecuencia, más el acumulado anterior 8, 18. Y así seguimos. Para la cuarta clase, su frecuencia 7 más el acumulado anterior 25. Quinta clase, 4 más 25, 29. Y sexta clase, 3 más 29, 32. Ahora, la frecuencia relativa se calcula dividiendo su frecuencia absoluta entre el total. Para la primera clase sería 2 entre 32, que es igual a 0,06. Para la segunda clase su frecuencia relativa sería 6 entre 32, que resulta 0,19. Y así sucesivamente. 10 entre 32, 0,31. 7 entre 32, 0,22. 4 entre 32, 0,13 y 3 entre 32, 0,09. Finalmente, la frecuencia relativa porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Es decir, la coma corre 2 cifras a la derecha. Sería aquí 6%, ¿verdad? Me olvidaba que la suma de todas las frecuencias relativas debe dar 1. Ahora sí, acá tenemos 6%, aquí tendríamos 19%, 31%, 22%, 13% y 9%. Finalmente, lo sumamos y obtenemos el 100%. Listo, hemos terminado nuestra tabla de frecuencia. Ahora podemos resolver algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes obtuvieron menos de 55 puntos? Menos de 55 puntos estarían en estos 3 intervalos, ¿verdad? En estas 3 clases, es decir, es un acumulado. Sería 18. Muy bien.
La segunda pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes superaron los 68 puntos? Si superaron los 68 puntos sería a partir de 69 puntos. Todos los de esta clase más la siguiente clase son los que superaron los 68 puntos. Por lo tanto, como nos preguntan qué porcentaje, habría que ver en esta columna, donde están los porcentajes. Aquí están los que superaron, el porcentaje de los que superaron los 68 puntos. 13 más 9, 22%. Muy bien. ¿Qué has aprendido? Mucho, ¿verdad? Excelente. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Cuídate mucho.